Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Jerry. Mide 25 centímetros de alto. Espero que te guste mi versión. Yo sé que casi no se me ha parecido, pero pues hice la lucha. Y a las chicas que me habían pedido a Jerry, espero pronto hacer a Tom. A ver si mañana me hago a Tom y entonces ya tendríamos el set completo de Tom y Jerry. Espero que te guste. Le hice hasta su colita. No es un personaje fácil de hacer, pero espero que me haya salido como te guste. Y vean, no estoy muy convencida en los palitos que le puse, en los palillos en los bigotes. En este caso, porque yo no se lo estoy vendiendo a un bebé. Pero si es para un bebé, mejor quítenselos porque sí son un poco peligrosos, me imagino. No sé qué podrían ponerle, la verdad no se me ocurrió nada, pero espero que te guste así y nos vemos en el siguiente tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales y regálame una manita arriba, un lindo comentario para que YouTube me siga recomendando. Gracias por tu apoyo y doy la lista de materiales. Ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, ustedes ya vieron que hice a Jerry y si ya lo vieron es porque sí me salió. La neta estoy nerviosa, espero que me salga, porque realmente pues sí, no, ya ven que me lo habían pedido, pero pues yo no lo hacía porque dije, no, no me siento segura, no me va a salir, pero miren, no voy a aventar. Dijo, no pierdo nada, entonces voy a ver. Entonces voy a hacer esto. Voy a utilizar estambre angorita. Ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Solo va a variar un poquito el tamaño dependiendo del grosor de su estambre. Voy a utilizar este tono de café, que es su cuerpo. Voy a utilizar este cafecito para la pancita, los cachetes y la boquita. Este rosa lo voy a usar para las orejas, para la parte de adentro de las orejas. Y voy a ocupar negro para las garritas, para ponerle en las patitas, sus garritas. Voy a necesitar fieltro blanco y negro para los ojos. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a tejer con un gancho del número 3. ¿Y qué más? Creo que ya. Los bigotitos, si tú le quieres poner bigotitos, pues podría ser, yo los voy a tratar de coser, pero lo puedes hacer, no sé, es que no se me ocurre con alambre, pero pues es que lastima. O ponerle palillos moldadientes y que estén pintados de negro. Quizás ocupo algo así, pero es que no sé, me van a decir que es muy arriesgado para un niño. Si es para un bebé, pues téjelos, o sea, nada más cóselos. Pero si no, pues ponle los de palitos de moldadientes. Yo creo que se va a ver bonito. Igual le uso moldadientes. Entonces, voy a comenzar con el brazo y esperando que me salga. ¿Sale? Ténganme paciencia y vamos a comenzar el tutorial. Ok, vamos a comenzar con el bracito y voy a tomar el café oscuro. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Subo con una cadena y en donde subo la cadena hago el primer punto. En esta ocasión va a ser un aumento. Son 6 aumentos. Ay, esperen. Ay, ya se enredó esto. Ok. 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos.
La cadenita no cuenta como punto. Vi que alguien me preguntó eso. No va a contar como punto, nada más es para subirte a la vuelta. Y cerramos con un punto deslizado. Luego, en la tercera vuelta, de la 3 a la 6, vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Cuando terminen van a rematar y a rellenar. No rellenen tanto para que no quede tan elevado el bracito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ustedes tienen que hacer 2 bracitos también. Ok, miren, ya tengo los 2 bracitos y entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. La primera pierna la pueden rematar, la segunda no. Entonces, vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. Y en la primera cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento. Un aumento en cada punto. Lo tejo. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 4 tejo una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Punto por punto, lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso. Así. Ok, en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7. ¿Sale? Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4
una disminución 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Vamos a rellenar. Perdónenme, se me olvidó decirles que hay que rellenar esta parte para que no nos cueste trabajo después y que entre bien, bien, bien en todo el piececito. De la vuelta 10 a la 13 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso de la vuelta 10 a la 13. ¿Sale? Ok. En la vuelta 14. Ok. Cuando es la segunda pierna, la pueden rematar en la vuelta 13. Yo en la primer piernita, ay, espérame, déjenme concentrar. Es que estaba viendo el soundtrack de Los elementos no se juntan, de la de Disney, y me quedé pensando en mil cosas. Ok, entonces en la vuelta 13 ya puedes rematar si es tu primer piernita. Si es la segunda, no te lo recomiendo porque vamos a unir las piernas. ¿Ok? Entonces, te espero a que hagas la segunda pierna y regresamos. Ok. Ok, ya lo hiciste. Entonces, vamos a unirlas y voy a tejer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas, alineo la otra piernita y la pongo. Y tejo 15 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las cadenitas de en medio. Va 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Vean. En la vuelta 15 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda piernita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos que tejimos en las cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta
con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. De la vuelta. A ver, espérenme. $16 a la 22 vamos a tejer punto por punto. ¡Ay! Me brinco. Ok. Voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 16 a la 22. Así. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23, vean. Las patas. Ok. En la vuelta 23 voy a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos. Una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 2, 3, 4. Y una disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4 y la disminución. Ok. De la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Espérenme. Yo marco porque me pierdo. Entonces, de la 24 a la 27, punto por punto, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 28 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2, 3 y la disminución. Ok. En la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la 29 a la 31. Ok, ya terminé a la vuelta 31. En la vuelta 32 vamos a poner los bracitos. Voy a tejer una cadena, 2 puntos bajos y voy a partir a la mitad el brazo y lo voy a unir por 4 puntos bajos. Entonces es 1, 2, 3 y 4. Tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y llevo 1, 2, 3 y 4. Tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 33 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces
y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 34. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución. Ay, no es cierto. En vez del punto, o sea, en vez del punto bajo, ven que hice las 2 disminuciones. Y luego hice un punto bajo, una disminución. Hasta ahí vamos bien. Luego tejemos 3 puntos bajos, una disminución. Y cierro la vuelta. Entonces, la vuelta fue así. Un punto bajo, no es cierto. La vuelta fue así. 3 puntos bajos, una disminución. Un punto bajo, 2 disminuciones. Un punto bajo, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. Ahora sí, ya quedó. ¿Sale? Ok. En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y hago una disminución y 6 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya llegué al cuerpo, ¿no? Ya lo terminé. Entonces, vamos a empezar con el cuello. El cuello lo vamos a empezar en la vuelta 36 y vamos a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ay? ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Vamos a comenzar la cabeza. Entonces, un aumento en cada punto son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vean. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. Ok, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. 6 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. 6 puntos bajos, un aumento. Ahí voy. 6 y el aumento. ¿Sale? Ok. En la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. No hay pierde. Es que estaba pensando si hacerle la forma de los cachetitos, pero no, creo que así está. Vamos bien. Y a ver qué tal me sale. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, ya terminé de la 41 a la 51. En la vuelta 52 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y una disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? 2, 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso y relleno la cabeza. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Voy rellenando conforme voy tejiendo para que quede durita la cabeza. Lo tejo y regreso. Ok, vamos ya rellené. Voy a introducir este palito, pero vean si alcanza. No necesito recortarlo porque las piernitas son más cortas. Y entonces le pongo un poco de silicón en la punta para que no se caiga el palito y sirva de sostén para la cabeza. Si es para un bebé, te sugiero que uses una barrita de silicón y con eso queda. Ahí está. Ahí. Así. Necesito acomodar el relleno porque en el cuello quedó vacío. Así. Lo empujo con las puntas de la tijera. Así. Ok. Ahí vean cómo tenía silicón. Y entonces. Ahí está. Siento vacío todavía. Ahí está. Ya quedó. Y en la vuelta 55 vamos a hacer esto. Hago una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces.
y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y relleno más la cabeza. Ok, en la vuelta 56 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Disculpen que use lámpara, es que ya se nubló. Es la 1 de la tarde, pero está la tormenta. Entonces, pues tengo que seguirle. Entonces necesito la luz. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 57 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la última vuelta, en la 58, voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo, remato, pero dejando estambre para cerrar el círculo. Disculpen que lo haga así, es que no veo. Para enfocar en la cámara no veo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya está el muñequito. Entonces, ahora vamos a hacerle la pancita. Para eso necesitamos este color clarito. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, me brinqué una. 7, 8 y 9. Y voy a dar, y en la última voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3. Y en estas flotantes que quedaron aquí, voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la última hago un aumento. Ay, perdónenme, hago un aumento y cierro la vuelta. Entonces quedaron 10 cadenas y a partir de la segunda tejo 9 puntos bajos. En la última 3 puntos bajos en el mismo punto. Luego 8 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo 2 aumentos. Va 1, 2 y luego tejo 9 puntos bajos, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo un aumento y cierro la vuelta. ¿Ok? Entonces, en la vuelta, vamos a ver. Ok. Vamos a tejer la vuelta 3, punto por punto. Y creo que también la 4. ¿Ok? Yo sé que lleva como una forma de corazoncito en medio, aquí en la parte de aquí, pero esa la voy a hacer ahorita. Espérenme. Entonces la vuelta 3 y 4 lo tejo punto por punto y regreso. Miren, sí lo voy a dejar así. Se ve bonito, entonces mejor lo dejo así. Vamos a rematar, pero voy a dejar bastante estambre para coserlo alrededor. ¿Ok? Entonces, miren. Ay, espérenme. Vamos a ponerlo así. Y voy a coserlo. Ahí está. Sin moverlo, lo centré. Vean. Al cuello y así. Entonces, pellizquito abajo, pellizquito en la cadena. ¿Ok? Lo puedes pegar si gustas. Yo lo voy a coser, pero esto sí está al gusto. ¿Ok? Entonces, lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ahora voy a hacer la trompita. La trompita va a ser parecido y la voy a hacer en este tono. Me refiero a que va a ser así como empezando con cadenas. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Voy a tejer 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 más una. Y a partir de la segunda cadena voy a empezar a tejer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Y en la última cadena voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en las flotantes que quedan aquí voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ay, espérenme. Es que creo que no. 4, 5, 6 y en la última voy a hacer un aumento. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 2 y 3 voy a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. Punto por punto.
Ya sé, me van a decir que no les estoy dando números, pero no los necesitas. Mira, o sea, ve cómo lo estoy tejiendo y está quedando. Entonces, no necesitas los números. Con que hagas así como te estoy explicando, sí va a salir, te juro que sí sale. Confíen en mí. A veces cuando no doy números es para que confíen en su instinto. No todo lleva números. Eso sí lo he aprendido, que cuando vas haciendo así por indicación, no es necesario que lleves números en ciertas cosas. En algunas sí, o sea, sí lo admito, pero en otras no. Entonces, en este caso confía en mí, lo tejo y regreso. Vuelta 2 y 3, punto por punto. Ok, ya la terminé. Voy a dejar bastante estambre para unirlo. Ahorita no lo voy a unir porque me faltan las orejas y necesito centrar las orejas y va a ir así. Y se me olvidó pedirles un pomponcito negro. Eso ahorita lo agrego porque necesito un pomponcito para la nariz. Así. Ok. Así va. Nos falta esta parte de abajo. Para esa parte vamos a tejer con el mismo color. Y voy a tejer, a ver, vamos a tejer 10 cadenas. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a medir. Ay, se me hace que sí lo voy a tener que pegar. A ver. Sí, estamos bien. Son 10 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Corto y remato. Y voy a hacer un amarre con estas dos puntitas. Si quieren hacerlo así, si no, no es obligatorio y ya. Pero no sé qué maña tengo de que estoy pensando que se va a desbaratar, pero no sé por qué. O sea, ese es alucine mío, pero no le pasa nada. Y vean. Ay. Entonces, ¿saben que sí voy a tener que coser esto? Vamos a tener que unirlo. A ver, espérenme. Ahí está. Voy a rellenar así. Lo voy a tratar de centrar y lo voy a pegar. El cuello es la vuelta 36, acuérdense. 38, 40, 42, 43. Entre la 43 y la 44. Voy a unirlo. Sin moverlo, voy a hacer esto. Pellizquito abajo, pellizquito en el cachete. Y así. ¿Ok? Lo pego y regreso. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Iba a rematar aquí, pero mejor clavo y me voy a la parte de en medio de los cachetes. Y se acuerdan que le hice así con el león, el de Dorothy. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Me voy a la parte de arriba y jalo. Y vuelvo a pasar 2 veces.
Y vean, estoy sosteniendo porque si no se afloja eso. Y entonces voy a rematar. Y ya quedó. Ok. Y clavo y lo mando a algún lado. Ay. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta tirita? Vamos a pegarla así. En la orillita. Ahí. Y voy a hacer esto. Aquí me falta un poquito de silicón. Y vean. Le di la forma como de boquita. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a pegar el pomponcito negro. Creo que es ese, ¿verdad? Sí, están del mismo tamaño. Y lo pego. Así. Y ya quedó. Vamos a hacer las orejas. Un detalle sencillo. Había pegado aquí la bolita y no, va al frente. Ahorita lo estoy viendo y va al frente. Y sí se ve diferente. Entonces, ahora sí, vamos a hacer las orejas. Ok, ya quedó. Me falta indicarles cómo hacerla. Ay, me costó muchísimo. Pero sí, miren, es que creo que lo de este ratón son las orejas y la forma del cuerpo. Es que sí está medio complicado, pero espero que les guste. Entonces, vamos a comenzar con el color rosa y vamos a tejer casi lo mismo el color rosa y el color café. Solamente que va a variar una vuelta o dos. Vamos a empezar con 3 cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena 2 puntos bajos y en la tercera 3 puntos bajos. Jalo. Y en las que son flotantes voy a tejer 2 puntos bajos. ¿Ok? Luego giro. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento y 2 puntos bajos. Giro la oreja y en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, ahí está, un aumento, un punto bajo, un aumento y 3 puntos bajos. 3. Giro el tejido y en la vuelta 4 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4, un aumento, un punto bajo, un aumento y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Giro el tejido
subo con una cadena y en la vuelta 5 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, un aumento, un punto bajo, un aumento y 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. En la vuelta 6 giro el tejido y hago un aumento, una cadena, perdónenme, hago una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, un aumento, un punto bajo, un aumento y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bien, ya quedó. Vamos a rematar. Ok. Así. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en café. Pero no rematen, porque todavía nos faltan 2 vueltas más. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo en color café. Ok. Ya terminé las 6 vueltas. Y entonces vamos a hacer en la vuelta 7 una cadena y hacemos 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y aquí voy a hacer esto, una cadena y me voy a ir sobre esta parte. Son 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ya quedó. Voy a dejar bastante estambre para unirlo. Pero antes de unirlo, vamos a hacer esto. Voy a cortar aquí y este. Y voy a pegar con silicón líquido. Lo pueden coser si quieren. Yo lo voy a pegar para que le dé fuerza a la oreja. Pero esta parte voy a procurar que no toque el silicón para poderla atravesar con el estambre. Si se fijan, la puse un poquito más para adentro el silicón. Vean, no toque estas. Entonces, trato de que embone en la orilla de abajo. Así. Y vean, ya quedó. Y ahora viene lo difícil. ¿Por qué difícil? Es que me costó, miren, yo lo hice en la 2, 4, 5 y tomé la hilera 6 y ahí empecé a ponerla, la oreja. Pero la fui curveando para la parte de atrás y vean, solamente así se puede. Es que sí me costó ver en qué lugar las pongo. Y miren, y la puse un poquito al frente. Alíñenlo creo que con la panza.
pero lo puse un poquito más al frente del lo que es la parte de la mitad del cuerpo. Entonces, aquí, vean, voy aquí, 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 aquí. Así. Y entonces, curvéla hacia arriba y tiene que abarcar a la vuelta 36, 38, 40, 42, 44, 46. En la vuelta 46. Entonces lo que pueden hacer es hacer esto. A ver. 38, 40, 42, 44, 46. Y voy a marcar la vuelta. ¿Ok? Y entonces, así van a curvearla y que llegue a la vuelta 46. ¿Sí? Entonces, en este lado creo que fue... No, sí, los dos empecé desde arriba. Y entonces, lo voy a hacer así. Es más, pueden atorarlo con un contador. Miren, aquí en la 46 y yo lo atoro así. Así. Como ven. Y ya lo unen porque solita se va a acomodar. ¿Vieron? Y entonces es la manera más fácil porque sí me costó muchísimo encontrarle en el lugar apropiado. Y entonces ya las unen así. Yo paso un pedacito por abajo, atravieso los dos lados de la oreja y paso por abajo. Y otra vez atravieso la oreja. Y así, ¿ok? Entonces pasan por abajo y atraviesan la oreja. Lo termino y regreso. Ok, vean, ya quedó. Pues parece ser que sí quedó. Si no, tómenlo como un ratoncito, pero pues así. Ok, vamos a... Voy a poner una lengüita porque siento como que le hace falta. Entonces, vamos a hacer esto. Un pedacito pequeñito. Sí. Ok. Es una cosita de nada. Ahora, vamos a hacer los ojos. Ay, nos falta la colita. Nos falta la colita. Bueno, pero primero hago los ojos. Ya que estoy en eso. Así. Ok. Ahora, los ojos. Vamos a hacerlos en color blanco. Ahí está. Y vean, primero lo miro. Así. Ok. Los hago ovaladitos. Y voy a cortar un poquito. Creo que sí. Es que ven que los tiene un poco largos. Creo que sí los tiene largos. Entonces, dejen, cortamos otro. Este me salió
de 3 centímetros por 1.6 centímetros. Para que más o menos tomen la medida. Y entonces hago esto. Así. Y veamos. Y ¿saben qué? Voy a recortarlo un poquito así. 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 Y vamos a hacer lo mismo en color negro. Corto un pedacito pequeño para que yo lo pueda manejar. A ver. Sí, me quedó bien. Hoy fue a la primera. Ahorita les digo qué medida tiene este. Es que de veras que el color negro no se ve. No se ve ni por dónde. Ahí está. Este mide 1 centímetro por 1.5. ¿Ok? Así. ¿Sale? Entonces, déjenlos pego y regreso. Ok, vamos a hacer unas cejitas. A ver si me salen. En color negro. Esto lo procuro esconder. Así. Y entonces me voy a la parte del medio. Así. Me voy otra vez a la parte del medio. Y me voy así. Ahora, el ruidito que oyen es que mi chaparrita está soñando. Espero que no sean cosas malas. Es donde les decía de los moldadientes. Déjenme y checo. Ok. Partidos moldadientes a la mitad. Y los pinto con plumón indeleble. Ok. En color negro. Así los pinto y regreso. Ok. Entonces, ya que están secos y todo, voy a ponerle silicón en la punta y lo voy a clavar. Así. Ok. Así.
Es que creo que sin los bigotitos no se va a ver bien. Ok. Ay, me falta la cola. Ay, se me olvida. Todos los animalitos se me olvidan de la cola. Aunque ese es fácil. Ahorita lo hacemos. Así. Ok. Este lo voy a lijar con una lima de uñas. Y lo hubiera limado antes de poner. Ay. Ok, ahorita lo hago. Es que tengo que sacar la lima. Si no, con las tijeras le doy... Ah, no, miren, así ya quedó. Y entonces, ¿qué nos falta? La colita. Ok, me faltó ponerlas como deditos. Y luego con el estambre negro paso 2 tiritas. Así. A 2 vueltas de cada lado. Así. Y de este lado voy a rematar. Y paso para otro lado el hilo. Eso lo hacemos en los piececitos. ¿Ok? Entonces, lo hago y la colita. La colita la vamos a hacer así. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vamos a tejer de la vuelta 2 a la 10, punto por punto. Son 4 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Entonces lo tejo y regreso de la 2 a la 10. Rematamos dejando estambre para poderlo coser al cuerpo. ¿Ok? 3 y 4. Y cierro la vuelta. Ok, ya terminé la colita y la voy a pegar en la parte de atrás. Y ahí sí le calculan ustedes en dónde la quieren. Yo le voy a poner aquí. Y ahí está. Voy a rematar. Y ya. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado. Mide 25 centímetros de alto. Vean los detalles. Los palitos, si no quieren ponérselos, o sea, pueden poner otra cosa. Es que no tengo como que... Ay, perdónenme. No se me ocurre como que. Pero vean. Espero que les haya gustado mi versión de Jerry. Y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.